Buenos días, amados, amadas. Vamos a dar inicio a esta evangelización con una oración. Amado Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Padre Celestial. Te abro mi corazón, mi Señor Jesús, en esta hora, para que tú derrames de tu Santo Espíritu en esta hora y destapes los oídos de quienes no pueden oír, destape las vendas de los ojos de los que no pueden ver, y de tu palabra sea lleno su corazón, para que de esa llenura puedan hablar. Yo ato al espíritu fuerte de esta casa y a sus secuaces, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hoy, amados, vamos a ver el tema del nuevo nacimiento. ¿Y qué tiene que ver un nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento tiene que ver con un nacimiento espiritual y no un nacimiento físico. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, nos habla la palabra de Dios que una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Y qué nos habla la palabra de Dios? Bueno, en este pasaje de la palabra de Dios habla de una cosa muy hermosa que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta si no lo analizamos, pero es necesario que nosotros, si ponemos atención a lo que nos habla la palabra de Dios, vamos a entender perfectamente bien de qué nos está hablando. Y aquí nos está hablando en primer lugar del reconocimiento de los religiosos de aquella época. En aquella época, así como hoy, había religiosidad, es decir, que solamente buscaban a Dios el Padre con un solo motivo: quedar bien con Él, sin necesidad de obedecerlo. Entonces, la gente se engañaba a sí mismo, no muy diferente a veces al día de hoy, ¿verdad? No muy diferente al día de hoy, que a veces creemos que con ir al templo estamos cumpliendo con el Señor, o con leer la palabra de Dios estamos agradando a Dios. Y más allá que eso, Dios quiere que vivamos lo que leemos, quiere que lo compartamos, y quiere que nosotros haya frutos de lo que nosotros estamos leyendo y estamos poniendo en práctica. Y este líder religioso era un maestro de la palabra, que se sabía la palabra de Dios al revés y al derecho. Este fariseo reconoció a Jesús, porque le dijo: sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Pero Jesús no es como el hombre, como nosotros los hombres, que necesitamos de halagos, ¿verdad? Y con eso hay parar en lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Jesucristo le dijo: qué bueno que me reconoces, que yo soy Dios. Gracias por reconocerme como Dios. Gracias por reconocer la cobertura que traigo de parte del cielo, de parte de Jehová. Gracias. Pero es necesario que tú sepas que yo no vine solamente a enseñarte, a instruirte como tu maestro, sino que mi principal motivo para mí es que tú sepas que es necesario morir al hombre viejo y que dé nacimiento al hombre nuevo. Entonces, en esa parte, Nicodemo se asombró porque no había escuchado de esa enseñanza. No sabía qué significaba nacer de nuevo, ni siquiera morir. Él lo veía las cosas físicamente,
Mas sin embargo, hoy el Señor permite que yo te pueda explicar de una manera más detallada qué es lo que se refiere con respecto a morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo. ¿Qué significa? Fíjese que a pesar de que Nicodemo tenía una preparación, ¿verdad? Como maestro de la palabra, él entendía de diferente manera que era nacer de nuevo, porque él entendía que un nacimiento tenía 6 facetas. Él entendía que cuando un gentil, es decir, una persona como usted y como yo, se convertía al judaísmo, era un nacimiento, es decir, cuando su corazón se lo abría a Jehová. Él entendía que un nuevo nacimiento era cuando un niño cumplía 13 años, en hebreo se le llama martizaba. Se consideraba que cuando llegaba a los 13 años un niño alcanzaba la mayoría de edad, no como nosotros que lo conocemos como alcanzar la mayoría de edad a los 18 años. Él entendía que un nuevo nacimiento era cuando un hombre judío se casaba. Él entendía que un nuevo nacimiento era cuando un hombre llegaba a ser rey. Y era una costumbre para ellos, que un nuevo nacimiento tenía que ver cuando un judío llegaba a ser rabí, es decir, llegaba a ser maestro de la palabra. Era muy importante para ellos esa parte. Y se culminaba cuando ese maestro o ese rabí llegaba a pertenecer a la escuela rabínica. Y a pesar de todo este conocimiento bíblico, como líder religioso no entendía que tenía que morir a la carne espiritual u obras de la carne. Es decir, que no debemos llevar una doble vida. Eso es lo que no podía entender. Sabía mucho de la palabra de Dios y muchos se pueden decir, bueno, yo me congrego, yo voy al templo, yo escucho de la palabra de Dios, pero en casa son diferentes. Imagínense que yo viniera a hablar de la palabra de Dios y en mi casa soy una persona totalmente diferente. Eso es llevar una doble vida. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñarle a Nicodemo. A ese líder religioso le vino a enseñar que Jesús no vino a traer más religión como la que ya había. Vino a liberarnos de esa religión, porque la religión nos lleva a ponernos a pensar: ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa el vecino? ¿Qué piensa mi amigo? ¿Qué piensan los demás de mí? Mas no lo que piense Jehová de mí. Y eso es muy importante, amado. Es muy importante, amada. Porque tú tienes que saber que principalmente el que te debes es a Dios, no al hombre. Y fíjese que yo puedo ser una persona muy amorosa, muy amistosa, pero yo no serlo con mi esposa o con mis hijos. Puede usted llegar al templo, ¿verdad?, y recibir un abrazo cordial de mí, pero yo ser frío como un témpano y no darle ni siquiera un abrazo a mi hijo cuando lo necesita. No darle una muestra de cariño. No darle del amor que precisamente Dios me habla a través de su palabra. En mí solamente se puede ver el rostro de Jesús cuando yo hablo de Él. Pero cuando yo tengo que ir a trabajar, cuando yo tengo que ser tolerante, cuando yo tengo que dar lo mejor de mí para con mi prójimo, cuando yo tengo que perdonar, eso es lo importante que Jesucristo quiere en nuestra vida y que le dejó esa enseñanza a Nicodemo. Tenemos que morir a lo que nos aparta de la presencia del Padre. ¿Y qué es lo que nos aparta de la presencia del Padre? El pecado. El pecado se manifiesta en las obras de la carne. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprendernos a separar, porque no podemos tener una doble vida. Fíjese que en Gálatas capítulo 5 versículo 19 nos habla:
Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Fíjense las características. No son fieles en el matrimonio. Es decir, que podemos ir al templo, pero podemos estar practicando el adulterio o la fornicación. Y eso es lo que precisamente Jesucristo no quiere en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, tienen relaciones prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que Nicodemo estaba aprendiendo? Es que este tipo de cosas no las podía practicar si él se consideraba hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón y anhelar estar en una relación continua con nuestro Padre, ya reconciliados. Pero no puedes tener esa reconciliación si todavía, dice la palabra de Dios en el versículo 20, adoran a dioses falsos, practican la brujería, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas y discuten y causan divisiones. Dicen que qué terrible vida llevar una vida buscando cómo separar a las personas o cómo separarme de las personas, porque el hecho de que yo tenga en mi corazón viviendo a Cristo Jesús y yo no peque, no quiere decir que yo a mi prójimo no le voy a dar testimonio de esa vida. Y en vez de darle testimonio de esa nueva vida, yo me voy a apartar de él. Al contrario, él tiene que conocer la vida que Cristo Jesús quiere para él. La vida que Cristo Jesús me ha dado a causa de que me ha perdonado mi Padre, a causa que he dejado gobernarme por Cristo Jesús y recibir su salvación. Entonces, yo tengo que entender, amado, amada, que esta parte que yo tengo que entender es que ya no tiene que haber este tipo de cosas en mi vida. Yo no tengo que ser envidiosos. Y dice la palabra de Dios, y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Entonces esta vida definitivamente es la vida del hombre viejo que tiene que morir. Esa es la vida del hombre viejo que tiene que morir, porque dice la palabra de Dios, les advierto, como yo lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Apartarse de esta vida que nos habla Gálatas, que nos habla la palabra de Dios, es asegurar el boleto para entrar al reino de los cielos. El sentarme a escuchar la palabra de Dios no me asegura entrar al reino de los cielos. Es engañarme. Es importante que yo tenga que tomar la enseñanza de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, y llevarla a la práctica en mi vida personal. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender que la religión no nos va a dar la salvación, sino esta vida en Cristo Jesús que nos está enseñando. Seguir estos pasos que estamos hablando de la palabra de Dios es seguir a Jesucristo. Eso significa seguir a Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que la palabra que se hizo carne es Jesús. De eso habla el misterio de la piedad. Entonces yo tengo que entender que seguir estos pasos que Jesucristo me habla a mi vida, como le habló a Nicodemo, eso es lo que va a cambiar mi vida. Eso es lo que Dios espera de mí. Es en lo que Él se deleita y se agrada. Es lo que Él está buscando en mi vida. Ahora, a veces pareciese al revés. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en mi vida?
Es importante que tú quieras que Dios responda a tus oraciones, pero es más importante que yo le dé respuesta a Dios de lo que Él espera en mí como hijo. Jesús no abre los ojos y te dice a través de sus santos, Jesús nos abre los ojos. Jesús nos abre los ojos y te dice a través del Espíritu Santo, no te engañes más. Y nos exhorta a todos a arrepentirnos de las obras de la carne. No importa el pecado que hayas cometido. Eso es lo importante. Si tú estabas llevando una doble vida, una vida religiosa, y estabas llevando una vida en la carne, lo importante es que Jesús ha venido aquí a tu vida en este momento. Él ha venido en este día a decirte que no importa lo que acabo de decirte que estás haciendo, lo importante es que tú lo dejes de hacer, porque Él ha venido a perdonar tus pecados. A Él lo que le interesa es que tú te reconcilies con nuestro Padre Celestial. Ese es el punto del día de hoy, porque a Jesús no le importa si tú has asesinado a alguien, no le importa si tú eres narcotraficante, no le importa si tú te prostituyes con tu cuerpo, seas hombre o seas mujer. No le importa el pecado que hayas cometido, siempre y cuando en tu corazón esté el verdadero arrepentimiento de tus actos y que esté implícito en tu corazón el deseo de ya no quererlo hacer. Eso es lo importante. No es importante lo que eras, sino lo que a partir de este momento vas a dejar de ser y vas a nacer nuevamente, pero ya sin las obras de la carne, ya sin el anhelo de pelearte con tu prójimo, de buscar una división, de hablar mal de él. Si tu problema era que eras comunicativo, como lo conocemos como chismoso, no te preocupes. Pero no te preocupes porque hoy Jesús vino a cambiar eso en tu vida. Preocúpate si no te arrepientes el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque el no arrepentirte de tus pecados te lleva a condenación eterna. Toda la acumulación de tus pecados te llevan a una condenación eterna, es decir, tiene un castigo. Jehová no va a pasar por alto eso. Pero si tú tienes el deseo sincero de arrepentirte, estás llevando una vida en desagrado a Dios. Si tú tuviste errores en tu vida pasada y ya no los quieres seguir cometiendo, hoy es el mejor día de tu vida. Hoy Jesús vino a perdonarte. Hoy Jesús trae misericordia para ti. Su corazón se ha conmovido y ha puesto la mirada en ti. Ha puesto la mirada en tu sufrimiento, en tu aflicción, en la manera que te sientes atrapado, en la manera que te sientes atrapada, en el vacío que hay en tu corazón. Eso es lo que ha conmovido el corazón de Jesús para que hoy cambie tu vida en una vida en Cristo Jesús, en un nuevo nacimiento. Ese es el meollo del asunto, que Jesús ha venido a traer misericordia el día de hoy a tu vida. El Padre ha enviado a su Hijo y Él quiere reconciliarse contigo. ¿Y cómo es que yo sé que al Padre tanto le intereso si quiere reconciliarse conmigo? Bueno, déjame decirte que Él dio a su único Hijo amado Jesús para que lo colgaran en la cruz y muriera desangrándose, lo cual nos tocaba a nosotros. Porque tienes que saber algo que tal vez tú no sabías antes. Para que Jehová perdone los pecados,
Él tiene una ley que se tiene que dar cumplimiento. Y dice esa ley del pecado que alguien tiene que morir. Y tiene que morir y ser desangrado. Tiene que su sangre tiene que ser derramada para que Él perdone esos pecados. Imagínense el matazón que tuviera que haber en la actualidad por todos nuestros pecados de cada uno de nosotros. Jehová tuvo misericordia de nosotros y dijo: no más, no más. Si algo no funcionó y no estaba funcionando, ya no va a volver a ser igual. Porque yo voy a dar a mi hijo amado. Mi hijo es perfecto. Mi hijo es parte de mí, es Dios. Somos uno mismo. Y yo le voy a dar esa perfección para que ese sacrificio que me presente, no haya alguien que se levante y diga: ese sacrificio no es válido. Porque ese sacrificio es perfecto. Y levantó a su hijo como sumo sacerdote para presentar ese sacrificio ante mí. Y ese sumo sacerdote va a ser perfecto también. Y va a ser también mi hijo, el cual nadie va a poder decir: ese sacerdote anda chueco, no puede presentarse delante de Dios con las manos sucias, con el corazón sucio. No, porque mi hijo es perfecto. Así que recibo ese sacrificio perfecto, con un sacerdote perfecto, que se llama Jesús de Nazaret, para que todos nuestros pecados sean perdonados. Para eso murió, para que en este momento tú tengas la oportunidad, amado, tú tengas la oportunidad, amada, de pedirle perdón a tu Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, le tengas la oportunidad de pedirle perdón por todos tus pecados, por cada uno de ellos, hasta el que te avergüenza, el que nunca hablas, el que quieres olvidar, el que tienes encerrado, el que tienes oculto en lo más profundo de ti. Esos pecados los va a perdonar en este momento, porque el precio ya está pagado para que ese pecado sea perdonado. Y se necesita de tu corazón sincero y totalmente arrepentido como requisito para ser perdonados sus pecados. Y dice la palabra: nunca jamás me acordaré de ellos, dice Jehová. Y yo, Jehová, nunca jamás me acordaré de ellos. Así que Jesús ha venido a darte una garantía. El día de hoy, si tú te arrepientes de tus pecados, de toda la maldad que hayas cometido, renuncias y decides esforzarte en ya no volverlo a hacer, Él te perdonará. Y tienes que saberlo muy bien. Si tú te esfuerzas, Él te va a ver con agrado en que tú te esfuerzas en ya no volver a pecar. Si tú te esfuerzas, Él se da cuenta de lo que tú estás haciendo y lo ve con agrado. Si tú te esfuerzas, no quiere decir que vas a ser perfecto. Si tú te esfuerzas en ya no volver a hacer lo que estabas haciendo, entonces dejarás de cometer religiosidad. Entonces empezarás a tener una vida en Cristo Jesús, el cual por consecuencia trae vida eterna para ti. Esa vida eterna nadie te la puede arrebatar, porque dice la palabra de Dios que lo que Él tiene en el hueco de su mano, nadie se lo arrebata. Y si Él te tiene en el hueco de su mano, nadie te va a quitar esa salvación de haber caído en la salvación de la condenación eterna. Nadie te lo va a quitar esa salvación del castigo que te merecías. Vas a ser salvo, vas a tener vida y en abundancia, una vida eterna. Esa vida eterna es la que Jesús hoy te viene a ofrecer desinteresadamente. Esa vida eterna, esa es la respuesta de tus oraciones.
Cuando has pasado por situaciones difíciles y te has preguntado, ¿dónde está Dios? He aquí ese Dios ha venido a contestarte esa oración. He aquí ese Dios que vino a contestar las lágrimas que derramaste. Tu espera ha terminado ante la situación que estás pasando con tu familia, ante los problemas que tienes con tu esposa, con tu esposo, los problemas que tienes de desobediencia con tus hijos, aquel que no sabe a dónde está su hijo y no lo ha visto en mucho tiempo, ha terminado ese tiempo de espera, porque Cristo Jesús ha venido a traer vida nueva, una fe y una esperanza en Cristo Jesús que va a cambiar todo ello. Solamente tienes que abrirle tu corazón a Él. Él no te va a cobrar nada. El único que espera es que verdaderamente le entregues tu corazón sincero. Que no haya una conveniencia, que digas, ¿qué me das tú y qué voy a recibir yo? Él espera que tú seas honesto con todo tu corazón y que tú estés dispuesto a rendirte a sus pies. Él está esperando que tú entregues tu corazón a Él para que Él te reconcilie con nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito por el cual Él ha venido a este lugar, a darte esa oportunidad de vida eterna. Ya lo que tú parecías perdido, hoy ya no tiene cara de perdición eso. Hoy tiene una nueva cara, un nuevo nacimiento. Se llama esperanza en Cristo Jesús. Y si tú anhelas con todo tu corazón ese nuevo nacimiento, esa nueva vida en Cristo Jesús, esa vida eterna, ese regalo inmerecido, hoy es el momento. Hoy es el momento de tu vida que ha llegado. Solamente ábrele tu corazón. Yo te voy a guiar para que tú ese corazón lo abras. Esto no es un rezo, esto es una oración donde tú vas a reconciliarte con Él y le vas a decir, Señor, Padre Santo, yo quiero que me perdones por mis pecados. Y si hay ese anhelo en tu corazón, cierra tus ojos y declara con tu boca, Padre Santo, en esta hora yo me presento ante ti para pedirte perdón por todos mis pecados que he cometido. Yo en este momento recibo a Jesús como el gobernador de mi vida, como mi Salvador, porque reconozco que en la cruz del Calvario murió Él para que en este momento yo tenga salvación. Yo reconozco, acepto ese sacrificio en mi corazón de su muerte para que tú me perdones, Padre, para que tú te reconcilies conmigo. Señor Jesús, envía tu sangre poderosa sobre mí y lávame de todos mis pecados que he cometido. Yo reconozco, Señor Jesús, que tú venciste al diablo y le arrebataste las llaves de la muerte y de las llaves del infierno, se las arrebataste. Y reconozco que tú resucitaste al tercer día y que subiste al cielo con gloria y poder. Y ahí nuestro Padre te dio toda la autoridad. Ahí Él te la cedió, toda la autoridad, y te sentó a la derecha del Padre. Y desde ahí gobiernas. Yo te pido, Padre, en este momento, cumple tu promesa que dice que cuando Jesucristo subiera al cielo, tú enviarías a tu Santo Espíritu. Yo te abro mi corazón, Espíritu Santo,
para que vengas a habitar en mí, para que nunca jamás te salgas de ahí y pongas una leyenda que diga: soy propiedad de Jesucristo. Porque he decidido renunciar a las obras del diablo, a los placeres de este mundo, y he decidido apartarme de las tentaciones de este mundo que me llevan al pecado. Todo eso te lo pido, Padre, con un solo propósito. Quiero ser llamado tu hijo, quiero ser llamada tu hija. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén. Amén. Amado, amada, si tú hiciste esta oración, te tengo una excelente noticia. A partir de este momento, en tu vida, para con Dios, es borrón y cuenta nueva. A partir de este momento, ya no tienes por qué avergonzarte de tus pecados delante de Él. Ya no es necesario que recurras a lo que siempre habíamos recurrido cuando no conocíamos de Él. Cuando nos hablaban de Él, salíamos corriendo a escondernos, porque teníamos vergüenza del pecado que teníamos sobre nosotros. Ya no más sobre ti, porque has sido reconciliado. Y cada vez que tú vuelvas a pecar, es necesario que tú le pidas perdón por tus pecados para que esa relación sea renovada. No tienes que esconderte más. Yo quiero darle gracias a mi Padre, una acción de gracias, un agradecimiento profundo, tal y como lo dice su palabra, con alabanza, con danza. Dice la palabra de Dios que la alabanza es el fruto que confiesa mi labio, que Jehová es el Señor. Así que yo quiero darle esta alabanza a mi Padre en agradecimiento por todos los corazones que se entregaron sinceramente a Jesús. Yo quiero ofrecerle este sacrificio a mi Padre, quiero presentárselo con una alabanza. Así que, Padre, te pido recibas esta alabanza. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y en verdad. Alzo mis manos adorándote. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te
con lo que soy te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote y estoy adorándote con lo que soy te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Aquí estoy adorándote, con lo que soy te adoraré. Te doy gracias, Padre, por este privilegio, Señor, de adorarte en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén.